¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a comenzar a ver la primera parte de un proyecto que yo creo que es un complemento ideal y hasta casi obligatorio para nuestros proyectos de audio, que se trata de un protector de parlantes. Tal como sabemos, una de las partes más sensibles en toda una cadena de audio es justamente los altavoces, que son los que van a reproducir el sonido proveniente de nuestro amplificador. Pero si no lo protegemos de la manera adecuada, ante cualquier desperfecto en nuestra etapa de potencia, tranquilamente nos podemos cargar nuestros parlantes, y este circuito viene para evitar ese problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, mediante una solución integrada, ya que vamos a utilizar el circuito integrado UPC 1237, que si bien es un circuito que tiene unos cuantos años, es muy vigente y la verdad que cumple a la perfección todo lo que nosotros necesitamos a la hora de pensar en proteger una salida a altavoz. Así que vamos a pasar a ver un poco sus características, vamos a ver un poco qué hace cada uno de los pines y posteriormente detenernos un poco en el diseño del circuito impreso que hemos implementado. En este caso se trata de un circuito integrado muy sencillito, que cuenta con 8 pines, obviamente con 2 pines de alimentación. En el caso de nuestro circuito, tal como pueden ver, lo vamos a estar alimentando con 12 volt, ojo, directamente desde una salida de un secundario de un transformador, y en este caso particular es importante que podamos proveer la alimentación de este circuito directamente desde un transformador, porque tal como podemos ver, uno de los pines depende en gran medida de la entrada de corriente alterna que podamos proveerle desde nuestro transformador, y ahora vamos a pasar a ver por qué. Pero ahora bien, ¿de qué tipo de protecciones estamos hablando? Bueno, nosotros al momento de energizar un amplificador tenemos una pequeña corriente de pico, que es la que se genera a la hora de cargar los filtros de la etapa de fuente de dicho amplificador. Esta subida tan brusca de corriente suele producir, no siempre, pero suele producir en los parlantes lo que se conoce como pop, ese ruido seco que se escucha a la hora de energizar un amplificador. Este pop, si bien en la mayoría de los casos no tiene ninguna consecuencia, tranquilamente podría llegar a dañar nuestros parlantes. Y justamente para poder evitar este problema contamos con el pin 7 de este integrado, que es el VCC On Mute. ¿Para qué sirve esto? Para poder agregar un pequeño tiempo de delay, un pequeño tiempo de retraso entre que nosotros encendemos nuestro amplificador y que se habilite la salida a parlante. Y ahora bien, ¿cómo se realiza esta conmutación? Lo hacemos mediante el pin 6, que es una salida de relé. Nosotros en este pin podemos conectar directamente un relé sin necesidad de ningún otro conmutador o componente adicional para poder controlar su encendido y apagado. Y ojo que esta salida puede proveer una corriente máxima de 80 mA, así que para la mayoría de los relés no vamos a tener absolutamente ningún problema. Sigamos a nuestro esquemático para revisar estos dos pines que les acabo de mostrar. Tenemos por un lado el pin 7, que podemos ver que tenemos una red RC conectada, que es justamente la que nos va a proveer este retardo para habilitar la salida de nuestro relé recién pasado unos segundos luego de energizado nuestro amplificador. Con esto nos aseguramos que los filtros ya estén cargados y que a la hora de habilitar nuestro relé no vamos a obtener absolutamente ningún ruido sobre nuestros parlantes. Así como suele ser un problema el popeo al encender el amplificador, también lo suele ser al momento de apagar el amplificador. Si bien es menos usual que se genere algún tipo de chasquido o de ruido sobre el parlante, también puede suceder, y este integrado también tiene contemplado esta función. Y ahora bien, ¿cómo lo realiza? Porque bueno, a la hora de encender es fácil, ya que tenemos una red RC, la cual va a determinar el tiempo que tarde en habilitar la salida. Pero a la hora de deshabilitarlo necesitamos que sea mucho más instantáneo, no podemos depender de una red RC. Bueno, en este caso, si bien tenemos una red RC, vamos a depender directamente de la tensión AC que provee nuestro transformador. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver la tensión AC con detectar el encendido y apagado. Es que si nosotros encendemos o apagamos el amplificador, la primera tensión que va a desaparecer al instante va a ser la tensión de corriente alterna, justamente. Entonces, ingresando en nuestro circuito integrado una muestra de nuestra señal de corriente alterna, vamos a poder estar sensando constantemente la presencia de esta tensión alterna. Por lo tanto, al momento de nosotros apagar el amplificador y hacer que desaparezca esta tensión alterna, que es justamente la primera tensión que va a desaparecer, nuestro circuito integrado
automáticamente va a desconectar la bobina de relé, haciendo así que nuestros parlantes se desconecten de la etapa de potencia, evitando también el posible popido o chasquido que se pueda generar a la hora de apagar el amplificador. Y por último, la tercera protección con la cual cuenta este circuito integrado es justamente la de detectar si tenemos en nuestra salida a parlantes algún tipo de tensión DC. En este caso lo hacemos a través del pin número 2, puede detectar tanto offset positivo como negativo, por eso no hay ningún problema, e inclusive en esta hoja de datos que se la voy a dejar linkeada en la descripción del video, pueden encontrar las fórmulas necesarias para poder calcular las resistencias dependiendo de los umbrales en los cuales ustedes quieran que detecte dicha tensión. Con los valores que acá tengo, que utilizo simplemente resistencias de 47K, vamos a estar detectando aproximadamente un offset de 1 volt positivo y 1 volt negativo. Y un pin muy importante del cual me gustaría que habláramos es del pin número 3, el cual va a determinar cómo se va a comportar nuestro circuito integrado cuando se active alguna protección, por ejemplo la detección de corriente continua en las líneas de amplificación. Este pin es, digamos, un pin de modo, el cual va a determinar qué actitud va a tomar nuestro circuito integrado una vez se active nuestro relé. En este caso, como podemos ver, tenemos dos alternativas. Por un lado, si colocamos un pequeño capacitor entre el pin 3 y masa, vamos a tener lo que se llama el modo latch. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que cambie de estado, es decir, una vez que se desconecte nuestra salida de altavoz, va a permanecer en ese estado de forma permanente. Y la única manera en la cual vamos a poder resetear la salida va a ser desconectando la alimentación del circuito y volviéndola a conectar. Por otro lado, si nosotros conectamos el pin 3 directamente a masa, va a ser lo que se llama reseteo automático. Es decir, digamos que detecta una tensión DC en la salida de nuestro altavoz, bueno, va a activar la protección y va a desconectar la salida a parlante. Pero en el caso de que el problema se solucione y ya no tengamos tensión DC presente en la salida a altavoz, nuestro circuito obviamente va a detectar esta ausencia de tensión DC. Por lo tanto, la protección ya no debería actuar y podríamos volver a activar nuestros altavoces. Pues bien, si tenemos el pin 3 conectado, esta reconexión la va a realizar de forma automática. Así que nosotros vamos a elegir entre colocar o no el capacitor. En mi caso, en el circuito decidí conectar el pin 3 directamente a masa, ya que me parece a mí que es la forma más cómoda en la cual puede operar este circuito. Ya luego, si ustedes determinan que quieren conectar este capacitor a masa, bueno, tranquilamente lo pueden incluir. Como ven, es un circuito muy sencillo, lo hemos hecho en base a un circuito integrado también súper sencillo y bastante fácil de conseguir. Y si pasamos a ver un poco el diseño del PCB, en este caso lo hicimos a doble capa para que sea lo más compacto posible, vemos que tenemos una posición súper ordenada de los componentes y quizás a alguno le pueda llegar a llamar la atención la cantidad insana de agujeros que tenemos para las salidas tanto de un parlante como del otro parlante. Esto lo vamos a ver con muchísima más claridad cuando realicemos el ensamble, pero bueno, básicamente está pensado para poder utilizar diversos tipos de conectores que se adecuen a cada montaje. Podemos utilizar tanto borneras con tornillos como terminales Faston o los típicos conectores Molex que tienen una separación súper caprichosa de 0.156 pulgadas. Respecto al circuito impreso, ya los he encargado y me estarán llegando en los próximos días y voy a mostrarles cómo realizar el proceso de compra en PCBWay, que patrocina este video. Desde el enlace que les dejaré en la descripción del video vamos a ingresar a la página de PCBWay y vamos a agregar el archivo Kerber. Como ven, la página automáticamente me ha detectado a la perfección tanto la cantidad de capas con la que cuenta mi circuito como las dimensiones, así que ya en la parte inferior solamente nos tendremos que preocupar por elegir la cantidad de unidades que queremos de nuestro PCB. En este caso vamos a elegir por ejemplo 10, para el cual el precio no varía, siguen siendo $5. Y por aquí en la parte inferior vamos a poder elegir un poco los parámetros que queremos de nuestro circuito impreso, como puede ser el color tanto de la máscara antisoldante como de la serigrafía. Obviamente no todas las combinaciones son posibles, no puedo elegir PCB negro con serigrafía de color negro, pero por ejemplo puedo elegir un PCB de color rojo con la serigrafía en color blanco y seguimos teniendo el mismo valor, en este caso de $5. También podemos elegir el tipo de acabado que queremos para nuestro circuito impreso e inclusive podemos indicar por un pequeño costo extra que remuevan el número de producto de nuestro circuito impreso. Una vez que hayamos configurado todos los parámetros de nuestro circuito impreso, podemos darle a salvar al carrito para realizar el proceso de pago, ya sea mediante tarjeta de crédito, PayPal, etc. Muchísimas gracias PCBWay por patrocinar este video y ahora continuemos.
Como ven, es un circuito súper sencillo, en mi opinión hasta casi obligatorio, que esté incluido en cada etapa amplificadora que se diseñe, y espero que les haya servido, que les haya gustado y que hayan aprendido un poquitito más acerca de cómo opera este circuito integrado. Cualquier consulta o duda que tengan al respecto, la caja de comentarios es toda suya. Me estarán llegando en unos días los circuitos impresos, así que los invito a que me sigan en mis redes sociales para ver actualizaciones sobre este proyecto y que se suscriban para no perderse los futuros videos que realicemos. Por mi parte me despido, por acá en pantalla les dejaré otros videos que estoy seguro que les pueden interesar, un botón para que se suscriban y por mi parte, sin más que decir, me despido, hasta el siguiente video.